Shalom a todos. Vamos a hablar de un tema que normalmente cualquier representante religioso lo ignora. O sea, como que pasa de costado. Como no quiere comprometerse, es el tema de los nefilim o nepilim. Depende de las interpretaciones, se puede decir o de una manera o de otra. Como en la Torah no hay puntuación, no se sabe si es una fei o una pei. O sea que depende. Quien los puede llamar Nefilim o Nepilim, de las dos maneras está bien dicho. Como dije, este es un tema que todos tratan de evitar. Todo dirigente religioso, llámese como se llame, de una religión monoteísta, evidentemente, trata de evitar. Pero como ya tengo tan pocos desafíos últimamente, a mí me gusta enfrentar los desafíos. Entonces, he escrito un largo artículo que me llevó muchos días escribirlo. Lo terminé y quiero compartirlos con ustedes. Bueno, veamos. Espero que quede claro. Las conclusiones están al final. O sea, como siempre digo, lo que decimos los rabinos en un principio no importa. Lo que importa es lo que decimos al final. Ahí está lo interesante. Bueno, los Nefilim o Nepilim mencionados en la Torá, en el Humash, en Génesis 6, 1, 4, son unas figuras misteriosas y enigmáticas que ha capturado la imaginación de estudiosos y teólogos a lo largo de la historia, de diversas maneras, pero comúnmente se asocia con la idea de gigantes o caídos. Y vamos a ver más adelante por qué. Esta interpretación surge a raíz de la palabra, de la palabra hebrea, que sugiere una caída o descenso. Ya lo vamos a ver más adelante. En el contexto bíblico, en el que aparecen los nefilim, también hay intriga. Se dice que son el producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta expresión ha sido objeto de numerosas interpretaciones, algunas de las cuales sugieren que los hijos de Dios podrían ser ángeles, ángeles caídos o seres divinos que tomaron forma humana y se mezclaron con la humanidad. Los Nefilim son descritos como seres poderosos y de gran estatura, lo que se refleja en su traducción como gigantes. Se les atribuye una fama de héroes de la antigüedad, lo que sugiere que poseían habilidades sobrehumanas o que eran líderes y guerreros destacados en su tiempo. El relato bíblico plantea que la presencia de los Nepilim en la tierra fue una de las razones por la que Dios decidió enviar el diluvio, como se narra en capítulo 6 de Génesis. Cosa que después voy a desmentir, porque también aparecen, si es que no se dieron cuenta los lectores de la Biblia, después del diluvio. Atención, que también vamos a verlo. Y según este concepto, esto se debe a la corrupción y la violencia que se había extendido entre los hombres, en parte a causa de la influencia de estos seres. Los Nefilim son una parte intrigante de la narrativa bíblica, que ha dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Representan una unión entre lo divino y lo humano, y su historia está envuelta en misterio y leyenda. Quienes lo tienen complicado son esos que no interpretan la Torá
y los que siempre dicen, inclusive aquí en este canal, pero está escrito, que esto está escrito. Eh, o sea, los que no creen en ningún tipo de interpretación, los que creen únicamente en lo que está escrito, me imagino que lo deben tener bastante complicado. Y me gustaría escuchar la explicación lógica de lo que dicen sobre los nefilim. La palabra nefilim se ha traducido de diversas maneras, como ser gigantes, caídos, poderosos. La interpretación de este pasaje ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos y existen varias teorías sobre quiénes eran los nefilim y cuáles eran su naturaleza. Vamos a ver algunas. Una, la interpretación de los nefilim como descendientes de ángeles y humanos es una de las más populares y fascinantes en el estudio bíblico. Según estas perspectivas, los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, 1, 4, se entienden como ángeles o seres celestiales que por razones no del todo claras decidieron abandonar su morada celestial y formar parte humana para unirse con las hijas de los hombres. La pregunta es, si hay hijos de hombres y hay hijos de Dios, los hijos de los hombres, ¿no somos hijos de Dios? Pregunto. Esta unión antinatural entre lo divino y lo humano que conocemos de otras religiones, uniones de lo divino y lo humano. Atención, esto habría dado lugar a una progenie excepcional, los nefilim. Se cree que estos seres heredaron características sobrenaturales de sus padres celestiales, como una estatura gigante y una fuerza descomunal, lo que los distinguen de los humanos comunes y lo convertían en figuras imponentes y temibles. La idea de que los nefilim eran gigantes no solo se basa en la descripción bíblica, sino también en diversas tradiciones y leyendas antiguas que hablan de seres gigantes con habilidades extraordinarias. Estos seres son a menudo relatados como héroes o villanos de gran poder, cuyas acciones dejaron una marca indeleble en la historia y la mitología de diversas culturas. La presencia de los nefilim en la Tierra, según esta interpretación, habría sido uno de los factores que contribuyeron a la corrupción moral y a la violencia que precipitaron el juicio divino en forma del diluvio. Se sugiere que su existencia fue una aberración en el orden natural de la creación, una mezcla prohibida que desencadenó consecuencias catastróficas para la humanidad. O sea, que la unión entre seres hijos de Dios y seres terrenales es algo aberrante, es una aberración del orden natural de la creación. Es una mezcla prohibida, es una mezcla híbrida. Y esto dio lugar a cuestiones catastróficas para la humanidad como el diluvio universal. Según esta teoría, en resumen, la interpretación de los nefilim como descendientes de ángeles y humanos ofrece una visión intrigante de estos seres
situándolos en el cruce entre lo divino y lo terrenal y atribuyéndoles un papel significativo en los eventos que condujeron al diluvio en la narrativa de El Génesis. Evidentemente, esta interpretación no puede ser aceptado por ciertos grupos monoteístas. ¿Por qué? Porque estos grupos sí creen en la relación entre lo divino y lo humano. Y ellos piensan que no es una aberración, al contrario, al contrario. Entonces, evidentemente, esta teoría, destruiría la teoría de que puede haber una unión entre lo divino y lo humano. Otra interpretación de los nos estamos jugando hoy, nos estamos jugando fuerte. Otra interpretación de los nefilim o nepilim como descendientes de linajes nobles es otra perspectiva interesante en el estudio bíblico. Según esta interpretación, los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6:1-4, no serán seres celestiales, sino más bien descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, considerado como el portador del linaje justo. Por otro lado, las hijas de los hombres serían interpretadas como descendientes de Caín, el primer hijo de Adán, cuyo linaje está asociado con la violencia y la rebelión tras el asesinato de su hermano Abel. Aquí vamos un poco más alineados y tiene un poco más de lógica. La unión entre estos dos linajes, el justo y el rebelde, habrían dado lugar a los nefilim. Estos seres serían vistos como el resultado de la mezcla de dos herencias que son contrastadas, que son contrastes. La rectitud y la piedad de los descendientes de Set con la corrupción y la maldad de los descendientes de Caín. Aunque no necesariamente se les describe como gigantes en esta interpretación, los nefilim son considerados seres de gran poder e influencia, posiblemente debido a su descendencia mixta. A este punto quiero aclarar otra cosa, que no lo escribí. Que se menciona en la Biblia 3 hijos de Adán y Eva, no significa que sean los únicos hijos que tuvieron. Hubo mucha más descendencia que no figura. Y a este punto también quiero decir, cuando algo se menciona en la Biblia, es algo no cotidiano, como este caso, como en este caso, como muchísimos, me plantean, y yo no digo nada, me quedo callado. El caso, por ejemplo, de Ruth, la moabita. Pero Ruth, esperen, no todas eran Ruth, ni todas son Ruth. Ruth fue un caso excepcional, por eso figura en la Biblia. Así que no me vengan a plantear ni Caín, ni Abel, ni Set, ni Ruth como un caso natural. No, no, son casos que no son naturales, que por eso figuran justamente, porque no es algo de la cotidiano. Entonces, no me vengan a plantear el caso por ejemplo, el caso de Ruth como un caso cotidiano y que hay que ser. No, 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 no hay que ser nada. Ruth fue un caso excepcional que no tiene nada que ver con lo que constantemente pasa con millones de personas. Es Yosemina Clal, o sea, sale de lo normal. Y algo que sale de lo normal, o sea, no todas son Ruth. Sí, no sé si me explico. Como no todos son Set.
el tercer hijo de Adán y Eva. Como no todos son David, como no todos son Sansón, como no todos son Lot, no, estos son todos casos excepcionales, como para que quede claro. Por eso figuran, por eso figuran. ¿O ustedes piensan que figura lo que pasa día a día? No, 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 no. Figura lo excepcional, lo que no es natural. La interpretación que acabo de dar pone de relieve el tema bíblico del conflicto entre el bien y el mal, representando por los linajes de Set y de Caín. La existencia de los Nefilim en este contexto simboliza la complejidad de la naturaleza humana y las consecuencias de las elecciones morales. Si estaba pensando, hoy se me va la mitad de los suscriptos. La unión de estos dos linajes y la aparición de los Nefilim serían vistos como un símbolo de la creciente degeneración moral de la humanidad, lo que eventualmente llevó a Dios a intervenir mediante el diluvio. En este sentido, los Nefilim representarían no solo la mezcla física de los dos linajes, sino también la fusión de virtudes y vicios, destacando la dualidad inherente al ser humano. En resumen, la interpretación de los Nefilim como descendientes de linajes nobles ofrece una visión más terrenal de estos seres, enmarcándolos dentro de la lucha moral y espiritual de la humanidad y destacando su papel en la narrativa del creciente pecado que precedió al diluvio en el Génesis. Que vuelvo a repetir, esto va a ser destruido más adelante cuando de demostraciones de que no fueron destruidos y de que el diluvio no fue justamente para destruir a estos seres, porque es evidente que si Dios hubiera querido destruirlos a través del diluvio, los hubiera destruido. Otra interpretación. La interpretación de los Nefilim como figuras mitológicas o simbólicas es una perspectiva que enfatiza el aspecto alegórico o metafórico de estos seres de la narrativa bíblica. Según esta visión, los Nefilim no serían entidades físicas reales, sino más bien representaciones de conceptos o estados morales, en particular la corrupción moral y la violencia que prevalecía en la tierra antes del diluvio. Desde este punto de vista, los Nefilim simbolizarían la degeneración de la humanidad y la pérdida de valores éticos y espirituales. La mención de su tamaño y fuerza, que es descomunal, podría interpretarse como una metáfora de la magnitud del pecado y la transgresión que había alcanzado la sociedad en aquella época. De manera similar, su descripción como héroes que fueron de renombre en la antigüedad podría aludir a la admiración y la glorificación de actitudes y comportamientos que desde una perspectiva moral eran reprobables. Esta interpretación simbólica permite entender el relato de los Nefilim en un contexto más amplio, en el que la narrativa bíblica utiliza imágenes y figuras impactantes para transmitir mensajes profundos sobre la condición humana y la relación entre el ser humano y lo divino. La presencia de los Nefilim en la historia del diluvio, bajo esta perspectiva, serviría como una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y la violencia desenfrenada. Su eventual desaparición en el diluvio simboliza la purificación de la tierra y el comienzo de una nueva era en la que se buscaba restaurar el orden moral y espiritual. En resumen, la interpretación de los Nefilim como figuras mitológicas o simbólicas ofrece una mirada más profunda a la función narrativa
de estos seres en el libro de Génesis. En lugar de ser vistos como entidades físicas, los Nefilim se convierten en símbolos poderosos de la lucha entre el bien y el mal y de las consecuencias de alejarse de los valores y principios éticos. Esto va, esto va mejorando. O sea, esta puede ser una interpretación eh, loable, es una interpretación viable, o sea, que no sean realmente lo que está escrito, sino que es una interpretación, un darush, una interpretación. Todas son interpretaciones, pero esta interpretación ya está más cerca de un entendimiento real y no está en conflicto con ninguna religión monoteísta, salvo con aquellos que creen únicamente en lo que está escrito. La interpretación de los Nefilim como seres de gran altura, sin atribuirles necesariamente una naturaleza sobrenatural o divina, es otra perspectiva que se enfoca en una comprensión más literal y terrestre de estos personajes bíblicos. Según esta visión, el término Nefilim podría referirse simplemente a individuos que se destacaban por su altura excepcional o por poseer habilidades físicas o de liderazgo superiores a la de la población en general. Esta interpretación, en esta interpretación, los Nefilim no serán el resultado de uniones entre seres divinos y humanos, ni representantes simbólicos de conceptos morales, sino más bien personas reales que debido a sus características físicas e impresionantes eran considerados como gigantes en comparación con sus contemporáneos. Y lo que está escrito, ¿qué pasa? O sea que nos apartamos totalmente de lo que está escrito. No leemos, o sea, lo que está escrito no es lo que está escrito. O sea que es simplemente lo que vale es la interpretación. O sea que esta estatura y fuerza física podrían haberles conferido ventaja en el campo de batalla o en roles de liderazgo. Pero ahí dice que es la unión entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Lo que explica su mención como héroes que fueron de renombre en la antigüedad. Que según dice esto dice el texto bíblico, y bajo esta perspectiva, la presencia de los Nefilim en la narrativa del Génesis no implicaría necesariamente aspectos míticos o sobrenaturales, sino que serían una referencia a individuos que por sus atributos físicos excepcionales se destacaron en la sociedad de sus tiempos. Estos individuos podrían haber sido admirados o incluso temidos por su pueblo, y su memoria habría perdurado a través de las generaciones, convirtiéndolos en figuras legendarias de la historia antigua. La mención de los Nefilim en el contexto del relato del diluvio podría interpretarse, en este caso, como una indicación de la diversidad y la complejidad de la sociedad prediluviana, en la que existían individuos de características físicas notables, pero que al igual que el resto de la humanidad, estaban sujetos al juicio divino debido a la corrupción y la inmoralidad que imperaban. En resumen, la interpretación de los Nefilim como seres de gran estatura ofrece una visión más naturalista y menos mitológica de estos personajes bíblicos, enfocándose en sus cualidades físicas excepcionales como la razón de su distinción y fama en la antigüedad. Los Nefilim, mencionados en el libro de Génesis de la Biblia, son sin duda una de las figuras más enigmáticas y fascinantes del texto sagrado. Su mención breve, pero impactante, ha dado lugar a un amplio debate y una variedad de interpretaciones a lo largo de los siglos. La verdadera naturaleza de los Nefilim sigue siendo un tema de especulación y estudio entre teólogos, eruditos y entusiastas de
de la historia antigua, y cada interpretación arroja luz sobre diferentes aspectos de su posible existencia y el significado. La diversidad de opiniones sobre los Nefilim refleja la riqueza y la complejidad del texto bíblico, así como la fascinación humana por lo desconocido y por lo sobrenatural. Esto nos fascina, todo lo que es sobrenatural. Pero de esto van a hablar siempre los que no pueden demostrar nada. O sea, los que se dedican a lo sobrenatural, a lo místico. Algunos los ven como seres híbridos, descendientes de ángeles y humanos, mientras que otros los interpretan como figuras simbólicas de la corrupción moral. Hay quienes los consideran simplemente como personas de gran estatura y otros lo ven como representaciones de linajes nobles o poderosos. Linajes nobles significa descendientes de Set, o sea que son nobles gente buena, gente de corazón bueno. La discusión en torno a los Nefilim no se limita únicamente al ámbito académico o teológico. Su misteriosa presencia en la Biblia ha inspirado obras de ficción, teorías y conspiraciones y hasta interpretaciones en la cultura popular. Esta amplia gama de perspectivas y representaciones subrayan el interés continuo y la curiosidad que despiertan estos seres en la imaginación humana. Inclusive se habla de seres de otro mundo, seres de otro planeta. Esto da lugar a muchísimas interpretaciones. A pesar de las diversas interpretaciones, lo que es indudable es que los Nefilim ocupan un lugar especial en la narrativa bíblica. Su mención en el contexto del relato del diluvio sugiere que tienen un papel importante en la historia de la humanidad, ya sea como símbolos de una época de decadencia moral o como actores destacados en los eventos que llevan al juicio divino de realizar el diluvio universal. Los Nefilim son testimonio de la riqueza interpretativa de la Biblia y de la capacidad del texto sagrado para intrigar y estimular la reflexión a lo largo de las generaciones. Aunque su verdadera naturaleza puede seguir siendo un misterio, su presencia en el texto bíblico continúa siendo un punto de partida para el estudio, el debate y la imaginación. Además, hay más detalles y teorías que se pueden explorar. Uno, veamos, el origen del término Nefilim es un aspecto clave en la comprensión de estos misterios y de los misteriosos seres mencionados en la Torá. La palabra proviene del hebreo y proviene del shoresh o raíz reish pei lamet. Está relacionado, o sea, la raíz es nipol. Ese sería el shoresh, nipol. Nun pei lamet, o nifol. Eh, eh, y que en hebreo significa caer, descender. Esta etimología ha llevado a diversas interpretaciones sobre la naturaleza y el significado de los Nefilim, siendo una de las más comunes la de los caídos. Vuelvo a repetir, Nefilim viene de Nipol es caído o descendido. La concepción de los Nefilim como los caídos puede interpretarse de varias maneras. Algunos ven estas caídas en términos morales, como seres que han descendido de la gracia o que representan la corrupción y la degeneración moral de la humanidad. Otros, en cambio, consideran la caída, en un sentido más literal, como seres de origen celestial que han descendido a la tierra, lo que se alinea con la interpretación de los Nefilim como descendientes de ángeles
y humanos. Esto yo recomiendo escucharlo nuevamente, sobre todo esta parte, que da lugar a dos ideas que son contradictorias. Una idea es rabínica, que es la primera que di, y la segunda idea de otros conceptos. La idea de los descendientes también pueden referirse a su estatura o posición en la sociedad o en el orden cósmico. Los nefilim, en este sentido, podrían ser vistos como seres que ocupan un lugar intermedio entre lo divino y lo humano, o entre lo celestial y lo terrenal. Un lugar intermedio es una mezcla híbrida. No, no. Una mezcla híbrida es otra cosa. Un lugar intermedio es algo que está conectado entre uno y otro lado. La etimología de la palabra Nepilim no solo ofrece pistas sobre su identidad y origen, sino que también enriquece la narrativa bíblica al agregar una capa de significado y simbolismo. La ambigüedad del término refleja la complejidad de estos seres y su papel en la historia bíblica, y ha sido fuente de fascinación y estudio a lo largo de los siglos. El origen del término Nefilim es fundamental para entender las diversas interpretaciones que se han desarrollado en torno a estos seres. La raíz hebrea, relacionado con la idea de caer o descender, abre un abanico de posibilidades que alinean el debate y la especulación sobre quiénes eran los Nefilim y cuál era su papel en el relato bíblico. 2. La mención de los Nefilim no se limita únicamente a la Biblia, sino que también aparecen en otros textos antiguos judíos, lo que añade profundidad y contexto a su historia. Uno de los textos más destacados en este sentido es el libro de Enoc, que ya hablamos en algún momento y creo que tendría que volver a hablar sobre el libro de Enoc y hacerlo un poco más, hacer un comentario un poco más amplio de este texto apócrifo y sumamente interesante. Este texto no forma parte del canon bíblico ni en las tradiciones judías ni en las tradiciones cristianas, pero que ha tenido una influencia significativa en la literatura y la teología antigua. El libro de Enoc proporciona una narrativa más detallada sobre la caída de los ángeles, conocidos en ese texto como los vigilantes, y su unión con las mujeres humanas. Según este relato, esta unión produjo descendencia, a lo que se refiere como los nefilim o gigantes, seres de gran tamaño y fuerza que causaron estragos en la tierra. El libro describe cómo estos ángeles caídos enseñaron a los humanos diversas artes y conocimientos, pero también cómo su presencia condujo a la corrupción y la violencia, lo que finalmente demostró el juicio divino en la forma del diluvio universal. La importancia del libro de Enoc radica en su papel en la expansión del mito de los nefilim y en proporcionar un contexto más amplio para entender su origen y su papel en la historia de la humanidad. Aunque no es considerado un texto sagrado en la mayoría de las tradiciones religiosas, su influencia se extiende a la literatura apocalíptica y esotérica, y ha sido fuente de inspiración para numerosas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. Las referencias a los nefilim en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, enriquecen la comprensión de estos seres y ofrecen una perspectiva más amplia
sobre su significado en el contexto de la mitología y la teología judía. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, su estudio contribuye al debate y al análisis de uno de los misterios más intrigantes de la antigüedad. Tercero, la mención de gigantes después del diluvio en la Biblia ha generado especulaciones sobre la posible supervivencia o reaparición de los nefilim en épocas posteriores, como mencioné en un principio. Aunque los nefilim se mencionan principalmente en el contexto del periodo anterior al diluvio, en el libro de Génesis, la Biblia también hace referencia a gigantes en épocas posteriores, como los Anakim, los Emitas y los Refaitas, que se encuentran en el libro de Números y en otros libros del Antiguo Testamento. Los Anakim son, por ejemplo, descritos como un pueblo de gran estatura que habitaban en la tierra de Canaán, cuya presencia intimidó a los espías israelitas enviados por Moisés, como se relata en número 13:33. Los emitas y los refaítas son otro grupo mencionado en el contexto de los pueblos gigantes que habitan en la región antes de la llegada de los israelitas. O sea que los nefilim, en teoría, no se habían extinguido. Seguían ahí. La existencia de estos gigantes en épocas posteriores al diluvio ha llevado a algunos estudiosos y teólogos a plantear hipótesis sobre la continuidad de la línea de los nefilim o su influencia en estas poblaciones. Una teoría es que algunos de los nefilim o sus descendientes podrían haber sobrevivido al diluvio, o que la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres podría haber ocurrido nuevamente, dando orígenes a estas nuevas generaciones de gigantes. O sea que se comete dos veces el mismo error. Es un poco difícil. Sin embargo, estas teorías no están exentas de controversias y debates. Y no existe un consenso claro sobre la relación entre los nefilim y los gigantes mencionados en épocas posteriores al diluvio. La Biblia no proporciona una explicación directa sobre este tema, lo que deja espacio para la interpretación y la especulación. La mención de gigantes después del diluvio en la Biblia ha generado preguntas intrigantes sobre la posible conexión entre estos seres y los nefilim mencionados en el libro de Génesis. La presencia de estos gigantes en la narrativa bíblica continúa siendo un tema de estudios y debate entre eruditos y entusiastas de las historias antiguas. Cuarto, la interpretación espiritual y moral de la historia de los nefilim ofrece una perspectiva diferente sobre su significado en la narrativa bíblica. En lugar de centrarse en la naturaleza literal o histórica de estos seres, estas interpretaciones buscan extraer lecciones y advertencias sobre la conducta humana y la relación con lo divino. Una interpretación común ve la historia de los nefilim como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios y la mezcla inapropiada de lo divino con lo moral. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres se interpreta como una transgresión de los límites establecidos por Dios, una violación del orden natural y espiritual. Esta unión antinatural y la posterior aparición de los nefilim se ven como símbolos de la rebelión humana contra Dios y de la arrogancia de querer igualar o superar lo divino. Otra interpretación considera la historia de los nefilim como una metáfora de la corrupción moral y la violencia que prevalecían en la tierra antes del diluvio.
En este sentido, los nefilim representan el clímax de la depravación humana, una manifestación física de la maldad que había invadido la creación. Su existencia y las acciones que se les atribuye serán un reflejo de la profunda crisis espiritual y ética que condujo a Dios a tomar la decisión de purificar la tierra a través del diluvio. Estas interpretaciones espirituales y morales enfatizan la relevancia atemporal de la historia de los nefilim, al extraer de ella enseñanzas sobre la importancia de respetar los límites divinos, la necesidad de mantener la pureza moral y espiritual y las consecuencias devastadoras de la corrupción y la violencia. A través de esta perspectiva, la narrativa de los nefilim trasciende su contexto histórico y se convierte en una reflexión sobre la condición humana y la relación entre el hombre y lo divino. Quinto, la figura de los nefilim ha trascendido el ámbito religioso y teológico para convertirse en una fuente de inspiración en la cultura popular, capturando la imaginación de muchas personas. Han sido incorporados en diversas obras de ficción, juegos, películas y teorías de conspiración, a menudo con interpretaciones creativas que se desvían significativamente de la fuente original. En la literatura y en el cine, los nefilim suelen ser retratados como seres poderosos y misteriosos, con habilidades sobrenaturales y una historia antigua que se entrelaza con la historia de la humanidad. A veces se les presenta como antagonistas, representando una amenaza para el orden mundial, mientras que en otras ocasiones, son mostrados como protectores o incluso como personajes trágicos atrapados entre dos mundos. En los juegos de rol y videojuegos, los nefilim a menudo sirven como personajes jugables, como parte de mitologías del juego, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de explorar mundos fantásticos inspirados en las antiguas leyendas de estos seres. Su naturaleza híbrida y sus poderes excepcionales se los convierten en personajes atractivos para la narrativa de estos juegos. Las teorías de conspiración que involucran a los nefilim suelen mezclar elementos religiosos, históricos y paranormales, sugiriendo que estos seres han jugado un papel oculto en la historia de la humanidad y que podrían estar relacionados con fenómenos inexplicables o con sociedades secretas. La influencia de los nefilim en la cultura popular demuestra la fascinación duradera de estos seres que estos seres ejercen sobre la imaginación humana. A pesar de las diferencias con las fuentes originales, estas representaciones creativas mantienen viva la leyenda de los nefilim y continúan generando interés y debate en torno a su misteriosa figura. Ahora bien, esto realmente da para escribir un libro. Esto yo lo he sintetizado tanto. Estoy en estos momentos editando un libro, escribiendo otro y están en espera otros 4 libros más. Ojalá Dios quiera me dé suficiente vida para también escribir sobre este tema, que creo que puede llegar a ser fascinante, dando una visión general y más amplia de todos los aspectos y el respaldo de todas las interpretaciones. Como rabino, mi conclusión final sobre el tema de los nefilim es que son una parte intrigante de nuestra tradición y escrituras sagradas. Su mención en el Génesis nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo creado por Dios
y la diversidad de sus criaturas. Los Nefilim, con su naturaleza enigmática, nos recuerdan que hay aspectos de la creación y la historia divina que están más allá de nuestra comprensión completa. La historia de los Nefilim también nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de mantener la santidad y la pureza en nuestras acciones y relaciones, aunque su existencia y naturaleza exacta pueden ser objeto de debates y especulación. Los Nefilim nos desafían a explorar la profundidad de nuestra fe, a buscar la sabiduría en las escrituras y a vivir nuestras vidas con reverencia ante lo divino y lo desconocido. En última instancia, el estudio de los Nefilim y otras partes de las escrituras sagradas es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios, entender mejor su creación y reflexionar sobre nuestro papel y responsabilidad en este mundo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.